muchas gracias. Aquí podemos platicar, ¿sí? Sí, claro. Muchas gracias, señor, ¿qué tal? Mucho gusto. Déjeme quito el casco. Me lo detienes tantito. Ahí está. Ay, gracias. Que sí tengo calor. Sí, hace calor hoy, hizo más sol, ayer hacía más frío. Y ahora sea más fresquito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor. Bueno, me llamo Miguel Ángel, mi canal es Miki Noticias, soy un youtuber y estoy buscando información acerca del éxodo por la democracia. ¿Nos puede, pues, regalar información? Sí, ¿Quién es usted? ¿Cómo se involucró? ¿Cómo fue su experiencia? Y todo lo que nos pueda contar respecto a esto. Sí, me llamo José Isabel Juárez Torres, soy aquí originario de Tenancingo, y sobre el éxodo de la democracia que el presidente Andrés Manuel emprendió desde Tabasco en el 91, pues nosotros aquí, varios militantes de la izquierda, abrazamos esa lucha. Habíamos pasado recientemente un proceso electoral en el que habíamos postulado un candidato y nos habían robado la elección, un candidato a presidente municipal, y entonces había como una dinámica de abrazar la democracia. Había varias personas que estaban en ese proceso, son varias, entre ellas el papá de David Guzmán Romero, su tío, el doctor, y también el que fue regidor, nuestro candidato que era Faustino Guevara, Samuel Romero, Lucio Bueno, una serie de compañeros que habíamos egresado de la Universidad Autónoma de Puebla y que, bueno, pues estábamos pues buscando la democracia en Tenancingo y vimos que el éxodo buscaba eso, la democracia, limpiar las elecciones de Tabasco, y precisamente fue David quien contactó este éxodo que venía por Puebla, nos avisó que si podíamos recibirlo en Tenancingo. Nosotros con mucho gusto dijimos, claro que sí, hay que apoyar esa marcha con lo que podamos. Nos reunimos en asambleas comunitarias, eran grandes las asambleas, yo creo que pues nosotros éramos los que le menciono, diríamos los que coordinábamos, pero había mucha gente, yo creo que había unas asambleas de 100, 120 personas, y bueno, entre todas dijimos, pues, ¿qué les vamos a dar? Y no, pues, ellos vienen caminando y necesitan agua, necesitan ropa, necesitan guaraches y necesitan un alojamiento para que de aquí prosigan el éxodo hacia otros lugares de Tlaxcala y de México. Hay que precisar, unos dicen que fue el 28, otros que fue el 27, otros que fue el 29 de diciembre. No recuerdo la fecha exacta, lo que sí recuerdo es que los fuimos a esperar en una tarde aquí en la entrada de San Pablo del Monte. Venía el contingente, pues como de 300, 400 exodistas, y nosotros fuimos a acompañar la entrada, que la hicieron por toda la avenida Reforma. Venían pues con la bandera en alto de un hombre grande, que ahora sabemos que le dicen el árabe, y él venía encabezando, bien muy ordenados, de 3 en 3 los exodistas, de tal forma que la fila se hacía muy grande. Entraron por la avenida Reforma en una tarde de diciembre, avanzaron prácticamente hasta esta parte del templo, en donde, bueno, pues yo lo escribí y lo sigo diciendo. Un contingente de ciudadanos priistas intentó agredir a los exodistas, aventándoles piedras, gritándoles insultos. Pero nosotros y los exodistas dijimos, no hay que responder a la provocación. Nos regresamos, el contingente se regresó al zócalo de la población. Ahí organizamos pues todo. Les dijimos que habíamos preparado comida para ellos, agua, tambos de agua,
y habíamos localizado en algunas casas con voluntarios quienes se podían quedar en algunas casas, y la mayoría se quedó en el auditorio municipal, ¿no? Entonces esa tarde fue una tarde de mucha fiesta, los hombres, las mujeres que venían caminando, muchos niños, pues se sintieron muy agradecidos con la hospitalidad que le dio este pueblo, que fue precisamente, no es nadie en personal, fue una comisión muy amplia que hizo toda esta bienvenida. Y bueno, pues pernoctaron ahí en el auditorio municipal, cenaron, con la cooperación de la gente, compraron una res, un toro, e hicieron mixiotes. Entonces había varios tambos de mixiotes que repartieron entre la gente, que muy agradecida, pues habían comido muy bien. Y en la mañana pernoctaron ahí, y en la mañana del siguiente día el licenciado Andrés Manuel se incorporó, vino de Puebla, habló con los exodistas que estaban ahí ya reunidos, los que habían estado en las casas de los compañeros y los que estaban en el auditorio, y les indicó que tenían que seguir la marcha, y agradeció, por supuesto, la muestra de hospitalidad que les dimos, y al otro día el presidente Andrés Manuel, sus hijos y su esposa nuevamente partieron rumbo a la avenida Reforma, rumbo a Vía Corta. Yo recuerdo que se fueron a Contla, pero los de Contla me dicen que no, que primero recorrieron Xalóstoc, de tal forma que del 31 para el 1 de diciembre amanecieron en Contla de Juan Comatzi, ¿no? Es un poco resumido lo que le puedo contar de este importantísimo evento en el que estuvimos nosotros de anfitriones para recibir esa gran marcha que buscó la democracia de Tabasco, de Veracruz, y que finalmente creo que el 11 de enero, llegó a la capital del país, ¿no? Ya con una gran multitud de ciudadanos se los esperaron en el Estado de México, en el DF, pero allá ya fue enorme la marcha que recibieron en el Zócalo, culminó esa gran marcha de nuestro presidente Andrés Manuel, ¿no? ¿Algún comentario que nos pudiera regalar usted personal, alguna anécdota que pasó, que recuerden aquel entonces, ese día, en esa ocasión? Pues todo era muy emocionante, era ver cómo la gente de las mujeres era muy ordenada, eran incluso más ordenadas que los hombres. Y bueno, pues nos admiraba mucho que ellas prácticamente eran las que mantenían el orden en los contingentes. A la hora de dormir, ellas ordenaban los espacios que se ocupaban ahí en el auditorio municipal. Y bueno, pues es una gran muestra que las mujeres siempre han jugado un gran papel en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Mire, oye, le preguntaba hace ratito aquí a señorita Diana, ¿usted sabe más o menos para cuántas personas alcanza una res? Pues yo creo que sí, una res, porque la res era grande, y yo creo que pues alcanzó muy bien para la cena y parte del desayuno del otro día, ¿no? Sopa. Sí, porque además de la res en mixiotes, pues llevaban arroz, había gente que les llevaba refrescos, otros que preferían agua, ¿no? La gente muy solidaria, la gente de esa etapa de la vida fue muy solidaria. Nosotros estamos pensando, incluso quiero platicar con el papá, David, hacer un recordatorio para esa gente que luchó en esa etapa, que nunca pensó que pudiéramos llegar a tal grado de a quien recibíamos fuera el presidente de la República, como lo fue el presidente Andrés Manuel, ¿no? ¿Qué es ese recordatorio? ¿Cómo sería? Sería un reconocimiento a toda esa gente que ayudó, que cooperó, de Tenancingo, ¿no? Señores, unos que ya fallecieron, pero están sus familias, algunas gentes que todavía viven. Yo creo que lo merecen mucho, porque ellos realmente fueron quienes sembraron la democracia, quienes se arriesgaron aquí en Tenancingo. Y yo lo escribo y no es nada, pero la democracia no empezó con los servidores de la nación, ni con el triunfo de Morena, ¿no? La democracia
como la presidenta Claudia dice, viene de mucho tiempo, ¿no? De esas marchas y de esas luchas. Sí, exactamente. No, pues fabuloso. Cuando lo tengan, pues publíquenlo. Le invitamos. Sí, no, venga, sí, si me ¿no? pueden invitar, Sí, por claro favor. que sí, con Claro, mucho acá gusto. vamos a estar de primera mano, bien honrado, y esperemos, invitamos a toda la gente que pueda ver esto y esté involucrada y se haya involucrado y todo, que hagan lo mismo, que traten de recuperar esa historia. Pues México, se los vamos a agradecer. Muchas gracias. De veras. Muchas gracias. Hace falta mucho. Hace falta recordar la historia y recuperar esos episodios de lucha de la gente. Que luego nos quedamos así de que, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo fueron? ¿Qué hizo? Y no, o sea, esto es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Algo más que quiera agregar? No, gracias, agradecerle a Adriana que nos viene aquí a visitar para recopilar algunos datos que tenemos. Yo creo que hay que recopilar de varios, porque la gente pues luego se va aparte o algunos fallecen y se llevan datos importantes, ¿no? Recuerdos muy importantes, ¿no? Pues muchas gracias, le agradezco mucho. Acá mi público también le agradece mucho. Acá dicen gracias a don José. Miren, saludos don José, felicidades por haber vivido esos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Nuño también, saludos don José. También a ti te mandaron felicidad. Muchas gracias. Le agradezco mucho, señor. Gracias. Pues vamos a seguirle. Sí, efectivamente, en Contla pasaron el año nuevo según registros que alcanzamos a encontrar. De ahí vinieron para acá y el 3 de enero fueron a Puebla, llegaron a Puebla. Entonces aquí habrían estado 2 días más o menos. Y llegaron, creo. Una tarde, desmontaron y al siguiente día se marcharon. Ya le caminaron. Bueno, pues Gusto. un honor. Sí, Muchas gracias. Gracias.